marica. Ah, 15, 16. Micrófono. Me siento como protagonistas de nuestra tele.
Nada que hacer. ¿Estás bravo conmigo? Bueno, rápidamente. Qué pena con ustedes, muchachos. Dificultades técnicas. Eh, bueno, trauma de cuello. ¿Sí o qué? Sara, Juan Pablo. Entonces, en el índice, pues vamos a ver anatomía, definición de epidemiología, mecanismo de trauma, el manejo inicial del paciente, signos duros y blandos, el enfoque, imágenes y conclusiones. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la región cervical? Es una región que es extremadamente compleja, hay estructuras vitales, incluyendo los vasos sanguíneos más importantes, tracto aerodigestivo, columna y médula. ¿Y por qué es importante el trauma? Es importante estudiar el trauma cervical porque es la principal muerte de Estados Unidos en personas menores de 46 años, corresponde a los traumas penetrantes del 5 al 10% y hay una mortalidad del 9 al 20%, que es el índice más alto de mortalidad en los traumas penetrantes. En la anatomía del cuello tenemos unos límites anatómicos del cuello que son el borde inferior de la mandíbula, el músculo trapecio, el borde superior de la clavícula y la línea mediana, que divide el cuello en dos, en izquierdo y, pues en el izquierdo y derecho. ¿Sí o qué? Entonces, anatomía del cuello, también hay una parte muy importante que es el músculo platisma. Ahorita vamos a ver por qué, pero este está pues inmediatamente inferior a la piel y mide de 3 a 5 milímetros. Y el músculo esternocleidomastoideo que divide el cuello en triángulo posterior y anterior. También tenemos las zonas anatómicas de Monson, que tenemos la zona 1, que es desde la clavícula y el esternón hasta el cartílago cricoides, y la zona 2 que es del cricoides hasta el ángulo de la mandíbula, y la zona 3 que es del ángulo de la mandíbula hasta la base del cráneo. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, una herida penetrante, hueputa, una herida penetrante por arma blanca en zona 1 y 2 y una herida por arma penetrante en zona 1 y 3. La irrigación arterial, vemos desde el corazón, ¿cómo se llama eso? Arco aórtico hacia la derecha el tronco brachiocefálico, la subclavia derecha, carótida común que se divide en interna y externa, que la externa tiene varias ramas, no las voy a decir en este momento, y la izquierda que tiene la subclavia izquierda y la carótida común izquierda. Listo. Aquí rápidamente. Pero lo importante es la yugular interna, que irriga el sistema nervioso central puntualmente. Luego está la yugular externa, que se encarga de irrigar como los alrededores del mismo cerebro. Y la yugular anterior, que se encarga de irrigar los músculos yoideos. En cuanto a la anatomía de la parte del tracto digestivo, ay, qué pena, tenemos pues importante el piso de la boca, la faringe y la porción cervical del esófago, que es como lo que más se puede ir viendo afectado en ese caso. En vía aérea está la laringe, la tráquea y otras estructuras importantes como la tiroides, la paratiroides, el hueso ioides y vértebras cervicales e incluso la médula espinal, siendo la parte posterior. La definición puntual de trauma penetrante de cuello se define es como aquel trauma que atraviesa el músculo, pues la superficie del cuello y el músculo platisma puntualmente, es el que delimita bien la definición. Y ese se encuentra como a milímetros, como le dijo anteriormente Sara, de la piel. En epidemiología tenemos que es el 5 al 10% de las lesiones traumáticas, el trauma penetrante tiene una mortalidad del 10% más o menos, la mayoría por lesiones vasculares, el cerrado tiene una mortalidad del 10% también, pero la mayoría son por lesiones de la vía aérea. La incidencia, la mayoría es en hombres, la población media de 30 años, más que todo en población militar, que es un 30%, y la población civil en un 1 al 10%. Las causas, accidente de tránsito, heridas por arma cortopunzante, heridas por arma de fuego y caídas o agresiones. La epidemiología, lo que veían en el caudal pues de ahorita, la zona más común o más propensa como a daños es la zona 2, con el 64% de los casos. En cuanto a mecanismos del trauma, tenemos que hay tres: trauma penetrante, trauma cerrado y atrogénico. El penetrante es que atraviesa el platisma, es el más común, y dentro de sus causas están las armas cortopunzantes o elementos, pues también las mismas punzantes y cortopunzantes o armas de fuego. Por aceleración, desaceleración, caídas, contusión o estrangulamiento pueden ser los traumas cerrados. Y en el iatrogénico tenemos que este secundario de procedimientos endoscópicos, radiológicos y la intubación orotraqueal. En cuanto al manejo inicial del paciente, tenemos que pues, se divide en 5 componentes. A es la vía aérea y la inmovilización cervical, que en sí en este lo que se busca es los signos sugestivos de lesión de la vía aérea, ya sea disnea severa, disfonía, estridor y otras afectaciones. Se busca en este también hacer el control y aseguramiento de la vía aérea, y ya sea por biolaringoscopia, una vía aérea quirúrgica, entre otras.
y solo el 1 al 2% requieren inmovilización cervical. Acá estarían como unos criterios para esto mismo, la inmovilización. En cuanto a mecánica ventilatoria, debemos de observar la expansión torácica, hacer la palpación, percusión y auscultación correctas y con el fin de buscar descartar el neumo y el hemotórax. En circulación y control de la hemorragia se busca tener un buen control y observación de los signos vitales, una estabilidad hemodinámica, pues ya sea buscar que no haya compromiso de estructuras vitales y compresión directa en cuanto al control de la hemorragia, evitar en sí la inserción de pinzas, ligadura de vasos y torniquetes e incluso utilizar una sonda Foley. El déficit neurológico se debe estar pendiente del Glasgow de las pupilas y la focalización neurológica. Y en quinto caso, tenemos la exposición y la prevención de la hipotermia, en la cual se debe buscar evitar la exposición completa y prevenir la hipotermia. Bueno, en cuanto al, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El manejo inicial del paciente, lo primero que debemos hacer es una historia clínica detallada, un examen, perdón, un examen físico completo orientado al trauma y sus complicaciones, empezando pues por el ABCDE. Todo paciente que tengamos con trauma de cuello tiene un trauma cervical hasta que se demuestre lo contrario, entonces hay que dar maniobras de estabilización y protección cervical. Y también determinar 3 situaciones que me van a dar implicaciones en el manejo, que son cuál es la zona de Monson afectada, si hay signos duros presentes y si hay inestabilidad hemodinámica. Entonces, ¿qué es inestabilidad hemodinámica? Es un estado de hipoperfusión tisular que se caracteriza por una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, respiratoria mayor a 32 o menor a 12, necesidad de transfusión masiva que son más de 6 unidades de glóbulos rojos, hipoperfusión con un lactato mayor a 4 y presión arterial presión arterial sistólica menor a 90. Y el paciente estable es el que no cumple con los criterios de inestabilidad. Entonces, los signos duros y blandos de lesión vascular, tenemos que los signos duros son los que van a confirmar las lesiones y los signos blandos es una sospecha. Entonces, en los signos duros tenemos hematoma pulsátil, soplo, frémito, sangrado rutilante o ausencia de pulsos temporales. Y los signos blandos, hematoma no pulsátil, historia de choque o sangrado masivo que tenga el paciente compromiso neurológico como síndrome de Horner, trayecto vascular o disminución de los pulsos temporales. En la lesión de la vía aérea, tenemos que un signo duro es una herida cervical soplante o una disnea intensa, signos blandos como disfonía estridor o enfisema subcutáneo, y en la vía digestiva, signos duros, salida de saliva por la herida o sangrado por cavidad oral, y signos blandos, disfagia y también enfisema subcutáneo. Aquí tenemos un pequeño video, que no sé si Arturo, ¿te parece que lo pongamos? Pero es que no sé si sea muy largo. Bueno, entonces acá, por ejemplo, tenemos enfisema subcutáneo, que eso es una signo blando de lesión de vía aérea o vía digestiva. Bueno, el enfoque terapéutico, los pacientes con lesiones que están hemodinámicamente estables, lo que tenemos que hacer es que los vamos a observar por un periodo de 24 horas y posteriormente pueden ser egresados si continúan sin síntomas. Los pacientes que ingresan con inestabilidad hemodinámica o tienen signos duros siempre tienen que llevados a cervicotomía, pues a cirugía. Y el abordaje quirúrgico, eso va a depender de la zona de Monson afectada del cuello. Bueno, entonces existen también algunas medidas que pueden ser implementadas en el manejo inicial y deben ser realizadas idealmente de forma simultánea, que son asegurar la vía aérea con control de columna cervical, canalizar 2 venas periféricas de gran calibre. Aquí es importante que si la zona afectada es la zona 1, debe ser canalizada el otro brazo, pues el que no es ipsilateral a la lesión. Administrar de manera cuidadosa los líquidos endovenosos, aplicar apósitos compresivos en los lugares donde hay hemorragia evidente, aplicar el toxoide tetánico y hemoderivados según el estado del paciente. Entonces aquí tenemos un algoritmo que si tenemos una herida penetrante de cuello, tenemos que ver si tiene inestabilidad hemodinámica o signos duros de lesión vascular o aerodigestiva. Eso sería un manejo quirúrgico, pues una cervicotomía, o si tiene estabilidad hemodinámica o sospecha
pues, o signos blandos de lesión vascular o aerodigestiva, debemos hacer primero una imagen, que es el gold estándar es angiotac, pero también podemos hacer, por ejemplo, una nasofibro o una fibroncoscopia en lesión aérea o una endoscopia digestiva si es digestiva. Pues si es sospecha de lesión digestiva. Si la imagen es positiva, entonces sería cervicotomía y si es negativa, observación 24 horas. Ahora sí, no, sí, ya. Sí, ya. Ya, listo. En cuanto al manejo por zonas, en cuanto al manejo por zonas, lo que se debe tener en cuenta es como, complementando la otra gráfica, es lo mismo. Ver la inestabilidad hemodinámica del paciente, si tiene sangrado activo pulsátil o un hematoma expansible, y con esto, si es positivo, pues hacer una intervención quirúrgica. Si no, hacer angiotac. En caso de que no tenga lesiones, pues hacer observación durante 6 a 24 horas, y si presenta como síntomas de gravedad, se debe ir a la parte del algoritmo de con lesiones o una prueba no concluyente. En este caso, se debe ver, dependiendo de la zona afectada, si es zona 1, se debe realizar una angiografía, esofagograma, endoscopia y o laringoscopia, dependiendo pues de la afección que se prevea. Y la zona 2, pues incluir estas también, pero además una exploración quirúrgica. Y en la zona 3, una angiografía. En cuanto al tratamiento por órganos, se puede dividir como en lesiones de la vía aérea, en la cual se puede escoger por el lado de la intubación orotraqueal, por una criptiroidectomía urgente, que ya se prefiere de forma quirúrgica en vez de percutánea, y la mayoría tienen como en sí un manejo quirúrgico. En cuanto a las lesiones vasculares, se debe tener presente como una lesión de carótida interna, reparar en los pacientes que están estables y en los no comatosos. Si una lesión de carótida externa, hacer una ligadura. En lesión de las arterias vertebrales, hacer una exploración quirúrgica en los pacientes inestables. Y las lesiones venosas de grandes vasos aislados, se debe hacer observación en los pacientes estables y en los inestables con la sonda Foley en 48 a 72 horas. Y si no se logra controlar el sangrado, se requiere intervención quirúrgica urgente. En caso de las lesiones esofágicas, se procede con un tratamiento quirúrgico en menos de 24 horas y si es mayor a 24 horas, se debe provocar, pues esto provoca un aumento en la morbimortalidad. En cuanto a las imágenes diagnósticas, pues con respecto a esto, solo se hacen pacientes que estén hemodinámicamente estables y sin signos confirmatorios de lesión vascular o aerodigestiva. Y en ninguna de esas estrategias se debe retrasar la evaluación clínica y el manejo del paciente. En cuanto a las más utilizadas, está la radiografía simple cervical, en la cual se permite como en sí localizar ya sea proyectiles, fragmentos, hematomas que presenten en los tejidos blandos del cuello, incluyendo el espacio prevertebral, la desviación o compresión de la columna y la presencia de enfisema subcutáneo. Esta es de mayor utilidad cuando se encuentran lesiones en la zona 1, es decir, acá abajo, como lo había mencionado Sara, con el objetivo en sí de descartar hemo y neumotórax. Eso puede ser útil para diagnosticar en sí o descartar o detectar el neumomediastino y el ensanchamiento mediastinal como indicadores de trauma severo. En cuanto a la angiotac, es el tema, pues, perdón, es la herramienta diagnóstica más utilizada, es el método ideal en este punto. Ya sirve como de tamizaje cuando se sospecha una lesión vascular y cuenta con unos criterios de Ember que ya vamos a ver más adelante. Y esto en sí ayuda como a definir qué pacientes o en quiénes se debe tener alto índice de sospecha de trauma vascular. Su principal desventaja es la distorsión en la visualización por elementos metálicos como fragmentos de balas u otras cosas. La arteriografía, tenemos un rendimiento diagnóstico del 100% para lesión de los vasos vertebrales y carotidios. Las desventajas de estas es que el uso del medio de contraste, la radiación y la poca disponibilidad de los servicios de urgencias pues afectan en sí al paciente y está indicada en aquellos casos donde no se tenga un alto índice de sospecha de lesión vascular con el angiotac normal y que en pacientes con heridas por proyectil de arma de fuego de carga múltiple. En estos casos se pueden realizar como pues, en las lesiones de tráquea, faringe, bronquios o esófago, se puede realizar un esofagograma, una endoscopia digestiva superior, un esofagotac, laringoscopia y fibrobroncoscopia. Esos son los criterios de Ember. Puntualmente se analiza pues, en la historia clínica de examen físico estas partes de acá, desde hacia el sacro cervical en menores de 50 años, un hematoma cervical expansivo, hemorragia arterial en cuello, nariz o cavidad oral, un déficit neurológico focal, incongruencia en el examen físico con la tomografía del cráneo y accidente cerebrovascular en la misma tomografía. En los factores de riesgo, pues se encuentra un trauma de alta energía, la fractura Lefort 2 o 3, la subluxación o fractura de C1 y C3, o la misma fractura de la base del cráneo, o ya sea que se encuentra un daño axonal difuso con un Glasgow de menos de 6 o lesiones por cinturón de seguridad. Estas son como las imágenes, esto es una angiografía de una herida penetrante por arma de fuego, donde pues acá impactados y aporreados los vasos. Acá pues tenemos una radiografía cervical normal, que sería como lo ideal de que no esperaría encontrar.
y la arteriografía normal de los vasos pues, del cuello y del cerebro. En cuanto a las conclusiones, ya finalmente podemos encontrar que el abordaje diagnóstico y terapéutico de estos pacientes está determinado por la condición clínica y en sí el estado hemodinámico es el factor como más importante a la hora del abordaje, donde la inestabilidad del paciente implica un manejo quirúrgico y realizar estudios diagnósticos. En cuanto a los pacientes estables que tengan como presencia de signos duros, de estos deben ser sometidos, como les dije anteriormente, a estudios diagnósticos. Y dependiendo de la disponibilidad de los recursos, así serán las herramientas diagnósticas. Sin embargo, la validez de la angioTAC como herramienta inicial es recomendada, qué pena. Y la angioTAC también tiene como la ventaja no solo de permitir detectar las lesiones vasculares, sino también lesiones de la vía aérea, el tejido musculoesquelético y el tracto digestivo. Esto permitiendo una evaluación más completa de las lesiones traumáticas del cuello en menos tiempo. Listo, muchas gracias.